Saludos, bienvenido, bienvenida nuevamente a este compartir de sabidurías perennes ancestrales. Y el tema de hoy es una pregunta que probablemente ha estado en mente de muchos de ustedes, de nuestros ancestros, y es la siguiente: ¿podemos vivir una vida sin conflictos? La intención no es convencerlos de nada. La intención simplemente es una invitación para que reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Es posible vivir sin conflictos? Pero no nos referimos a los conflictos geopolíticos, religiosos, económicos, deportivos, culturales, patrióticos o de alguna otra índole global, macro, como por ejemplo las conquistas de la tierra, cuando en verdad deberíamos pasar de ser conquistadores a cuidadores de la tierra, como nos lo dicen nuestros chamanes, nuestros ancestros. Pero bueno, ese es tema de otra conversación. Vamos a reflexionar sobre un nivel más micro, más personal, es decir, nuestros conflictos como personas. Bienvenida, bienvenido nuevamente. Mi nombre es Dao Das, que fue el nombre que me asignó mi maestro ya hace algunos años, que significa el servidor o el sirviente del Tao. Por supuesto que no podemos generalizar, pero sí podemos ver en algunos de nosotros o en muchos de nosotros a nuestro alrededor, como la familia, los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos y conocidos, conflictos habituales como por ejemplo parejas que se divorcian, familiares que no dialogan, que han perdido todo lazo de comunicación debido a sus conflictos, a sus diferencias, a experiencias difíciles del pasado, amigos que se separan por diversos temas controversiales, etc. Sin embargo, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con las dos partes involucradas en este tipo de conflictos, parecería que las dos partes viven en una realidad diferente, a pesar de que nosotros asumimos que como seres humanos vivimos en el mismo planeta y compartimos la misma realidad. Sin embargo, cada ser humano vive su propia realidad, lo que los maestros y maestras de muchas tradiciones sapienciales nos han dicho, nuestro propio sueño, y sobre todo a nivel personal. En este sueño pensamos que somos algo o alguien, y a eso lo llamamos el yo pequeñito, mi personalidad. Y desde ese centro giran una serie de pensamientos, de ideas, de emociones, de proyectos, de recuerdos, de motivaciones, de esperanzas, de deseos, etc. Este centro personal tenemos que darnos cuenta que fue creado en nosotros desde niños, instalado a partir del momento en que nuestros padres nos dieron un nombre, y luego tanto ellos mismos, la familia, los amigos, el entorno social y demás nos asignaron una serie de identificaciones sobre lo que somos o lo que debemos ser. Tú eres muy bonito, tú eres muy bonita, tú eres muy inteligente, tú tienes que llegar a ser alguien, tú vas a ser una persona exitosa, tú vas a ser un gran profesional, en fin, cantidad de etiquetas que nos van colocando. Y así, cada uno de nosotros nos identificamos con un sexo masculino, femenino, con una raza, con una familia, con una profesión, con unas creencias, con un país, con un territorio, en fin, con una serie de etiquetas adicionales. Pero si lo vemos con detalles, esta realidad es solo una historia, un recuerdo o un pensamiento que ha quedado
depositado en mi memoria y de ahí surge la identificación de lo que o con lo que creo que soy. Jiddu Krishnamurti, un gran sabio místico del siglo pasado, en una de sus últimas conferencias públicas nos comparte que el conflicto surge básicamente por tres aspectos. Uno, el primero, porque vivimos comparando. Fulanito es mejor o es peor, él es estudioso, yo no soy estudioso, él es rico, yo no, al contrario, en fin. Entonces siempre vivimos comparando. Segundo, nos comparte Krishnamurti porque queremos cambiar lo que es. Estamos empeñados en cambiar lo que es, tanto a nivel físico, incluso como a nivel de las personas. Yo quiero que mi pareja sea así, que mi jefe sea así, que mi subordinado sea así, que mi vecino sea así, que mi amigo o mi amiga sea así. ¿Por qué? Para que esté identificado con ese centro del cual yo lo tengo dentro de mí o creo tenerlo. Y lo tercero, porque no sabemos qué hacer con lo que es. Especialmente cuando esto no está alineado con mi forma de pensar, con mi forma de actuar, con mis creencias, en fin. Nos dice adicionalmente Jiddu que el conflicto surge entre lo que es y lo que pensamos debería ser. Y atrapados en ese conflicto, entre más tensión haya, surge la neurosis y sentimos y expresamos con mayor intensidad ese conflicto. Pero a su vez, Krishnamurti nos invita a hacernos con sinceridad la pregunta de si es posible radicalmente cambiar lo que es. Si es posible generar una mutación completa en lo que es y profundizar para investigar y darnos cuenta. Es completamente evidente para todos que no podemos cambiar el cielo, las montañas y los océanos y otros muchos aspectos de la vida. Pero el sufrimiento empieza al pretender cambiar lo que es. Pero la buena noticia es que cuando la mente comprende y ya no quiere cambiar lo que es, se empieza el camino de la sabiduría. Quizás el destino del camino espiritual es despertar de ese sueño. También nos podemos dar cuenta a través de la historia de la humanidad que seres completamente despiertos han habido muy pocos. Por citar algunos casos, el príncipe Siddhartha, que se despertó en el Buda. Jesús, que se despertó en el Cristo. Shankara en Shiva, en India. También allí un gran ser, quizás de los últimos, muy despiertos, Sri Bhagavan Ramana Maharshi. Moisés. Lier, que convirtió en Lao Tse. Rumi, este subí danzarín tan sabio, tan bello. Y quizás algunos también, muy probablemente, muchos chamanes anónimos de antiguas tradiciones indígenas ancestrales, y esto solamente por citar algunos. Si buscamos en nuestra profundidad interior ese yo asociado, solamente encontraremos actividad mental, pero no encontraremos una entidad o una persona a la que podríamos llamar yo. Pero los maestros nos dicen que sí podemos encontrar la conciencia siempre presente, infinita, intocable, inexplicable e insondable, completamente pura, libre de conceptos, tiempo, espacio y ataduras, donde solo hay dicha, paz, sosiego, plenitud e infinitud. Pero sin embargo es muy probable que nuestro ego aparezca preguntando, ¿y quién es el que observa todo esto? Pues la respuesta es que esta conciencia pura no es otro estado de conciencia como lo hemos visto en otros videos,
como la vigilia, el sueño con sueños o el sueño profundo. Sin embargo, esta conciencia contiene todos estos estados y esta conciencia es plenitud y la misma en todos nosotros y en todo lugar. Por supuesto, hay personas que tienen pequeños despertares o samadhis, pero la conciencia es siempre, y este reconocimiento de estos pequeños atisbos es el despertar, que no lo deberíamos tomar como un logro del cual deberíamos alardear, sentirnos que ya estamos en otro estado de conciencia, ya que esto solamente es una primera etapa y muy probablemente si se sigue haciendo la sadhana con confianza, con compromiso, con persistencia, vendrán otros estados, otros atisbos para continuar con la desidentificación del sueño del que hemos venido hablando. Después del despertar los compartes los maestros, la vida se ve de otra manera, pues los problemas, preocupaciones, enojos, desavenencias y todos los conflictos que antes habitualmente culpábamos a los demás serán situaciones o invitaciones propicias para incorporar la conciencia a nuestra vida. Nos dicen también los maestros y maestras de sabidurías perennes que debemos aprender a entregar hasta que todo en nosotros pueda funcionar sin vivir tu vida, pues será la vida viviendo a través de ti. Este proceso de cambio no debería por qué ser agresivo, violento o traumático, ya que no es una lucha, es una entrega. El proceso consiste en desarmar el sueño compuesto de deseos, miedos, apegos, etc. De todo aquello que me aleja de mi auténtica esencia. Por tanto, nos invitan los maestros a que entreguemos a la divinidad a través del amor, la devoción, la confianza en tu tradición, en un maestro de sabiduría, la oración y demás prácticas espirituales dhármicas. Dhármica es lo más elevado por el bien mío y de los demás. Entreguemos a la divinidad de esta manera dhármica todas las situaciones desagradables y pidámosle a la conciencia que ya está dentro de cada uno de nosotros que nos ayude para que sea una entrega honesta y todos esos problemas se diluyan en la inmensidad de la misma conciencia. Finalmente, en el primer punto que cita Jiddu Krishnamurti, no comparar. Nos invitas a que no comparemos, pues en algunos seres humanos hay más expresión de la conciencia que en otros, y eso es así, ha sido así, y muy probablemente seguirá siendo así. Ten presente que la conciencia no muere. Lo que muere es el sueño, tú y yo. Ese yo pequeñito conformado por un cuerpo, unas ideas, unas emociones, unos apegos a la familia, a las propiedades, a mis títulos, a mis hobbies, a mis atributos. Eso muere. La conciencia no muere nunca. Y al permitir que esta conciencia se exprese libremente en su totalidad, beberemos el néctar de la inmortalidad, como dicen los budistas o como lo decía Santa Teresa de Jesús. Muero porque no muero. O los budistas, los que mueren antes de morir. Si te gustó este video, te invito a que le des like, lo compartan con algunas personas que consideres que les puede ser de utilidad. Te suscribas a mi canal, ya que cada 2 semanas estamos lanzando un nuevo video compartiendo. Y finalmente, me dejes saber tus comentarios. ¿Crees sinceramente que puedes vivir una vida sin conflicto? Gracias y hasta la próxima.